El fútbol está conformado por dos sensaciones fundamentales, la tristeza y la alegría, propia de derrota o victoria. Pero en la historia del fútbol profesional colombiano, un 11 de octubre del año 1981, otras sensaciones se apoderaron del máximo escenario deportivo de los santanderianos. La angustia, el drama y hasta el terror tomó lugar y posesión del Alfonso López en un hecho sin precedentes en la historia del balompié nacional. Acá en Mundo Leopardo te voy a contar y vamos a revivir la historia ese 11 de octubre del año 1981. Bienvenidos. Muy temprano, una mañana pálida y fría presagiaba una tragedia para el fútbol profesional colombiano. El 11 de octubre de 1981 era la fecha escogida por el destino para el hecho histórico. Dos protagonistas, Atlético Bucaramanga y Atlético Junior. Un lugar, por supuesto el máximo escenario deportivo de los santanderianos, el Estadio Departamental Alfonso López. Y un causante, Eduardo Peña, un antagonista, un central por aquella época, de poca experiencia para un partido de fútbol que definía muchas cosas importantes en el terreno de juego. Varios factores se sumaron para el detonante de una tragedia que poco a poco se anunciaba. El día del partido, desde tempranas horas en el Estadio Alfonso López, ese domingo, 11 de octubre de 1981, que recuerdo, fue una mañana muy fría, ya se presagiaba esa sombra de siniestra que se iba a apoderar del Alfonso López. En las horas de la mañana yo estuve en los alrededores del estadio de tempranas horas. Ya todas las whiskerías, todas las tiendas, todos esos sectores ya estaban colmados de hinchas, ingiriendo licor, dándole al dios Baco todas sus energías. Llenábamos las botas, cuando entramos al estadio con botas, le echábamos ron, Coca-Cola, y había una bebida en ese tiempo que era de toreros, que llamaban, todavía yo creo que existe, la manzanilla. Entonces eso le cortaba el sabor y el aroma al ron. Entonces muy fácil pasaba uno por el lado de la policía y realmente fue el primer detonante, el trago. Porque todos los que entramos al estadio, yo creo que en un 80% íbamos con nuestros, como dice, con nuestros traguitos en la cabeza. Obviamente ya nosotros estábamos presagiando una gran victoria al Atlético Bucaramanga. Bombos, barras, banderas, pitos, era un verdadero carnaval como nunca se había visto. En 1981, a pesar de tantos años, se veía una verdadera fiesta del fútbol. Es más que ahora. El Atlético Bucaramanga preparó su partido entre semana, lo hizo de muy buena manera. La fiesta estaba dada, estaba servida para que el Leopardo sumara una victoria ante el Junior de Barranquilla. Y la casa en aquel tiempo se vestía de gala para enfrentar a Leopardos y Tiburones. Había una antesala muy buena que Bucaramanga venía haciendo una buena campaña. Bucaramanga estaba en uno de los dos grupos. Y si Bucaramanga ese partido lo ganaba o lo empataba, podíamos clasificar al cuadrangular final, porque eran dos cuadrangulares cuando es. Y el partido se preparó la semana para ganarle a Junior. ¿Por qué no se le podía ganar al encopetado Junior, que por nómina, que por valor de los jugadores, pues estaba por encima de nosotros? Ese domingo, tipo 10 de la mañana, ya la gente empezó a hacer cola en las puertas para ingresar al partido de las 3:30. A las 11:30 se abrieron las puertas, ingresó prácticamente casi el aforo del Estadio Alfonso López. Yo creo que ese día habían unas 25.000 personas mal contadas, había unas 25.000 personas y se habían vendido 20.000 boletas. Me parece que los directivos habían sacado 20.000 boletas, pero mucha gente llegó sobre la hora y les tocó que prácticamente como abrir las puertas a la fuerza y entrar con boleta en mano, sin boleta, ingresaron al Estadio Alfonso López. La gente fue ingresando y ya sobre las 3:30 de la tarde, ya cuando los equipos prácticamente estaban a salir, estaba el aforo completo. El nene Juan Carlos Díaz, un jugador muy recordado aún por el Atlético Bucaramanga, era el eje principal en la mitad de la cancha del conjunto Leopardo.
El argentino, a medida que pasaba el tiempo en el terreno de juego, iba notando lo que se venía para esa tarde de fútbol que se tornaba oscura en la ciudad bonita de Colombia. Bueno, sí, el partido se desarrolla sobre parámetros normales, o sea, los primeros minutos fueron muy parejos. El partido se desnivela un poquito en una jugada de Tutino que en posición adelantada nos convierte el gol y ahí la gente se desesperó un poquito, sí. Ahí ya la gente empezó a ponerse un poquito violenta por esa decisión arbitral que a consideración de la gente no era justa, ¿no? Después hay una jugada que es determinante, que es una jugada entrando al área de Saturno, en el cual le cometen penal. Él cae encima de la pelota con la mano, la agarra con la mano. El árbitro señala, hace una señalización que no es muy clara. Parecía que era penal, que señalaba el punto del penal. Saturno agarra la pelota y la coloca en el penal. Y después se revierte la decisión, o sea, en vez de ser penal, era la señalización del árbitro había sido tiro libre a favor de Junior, y bueno, ahí es donde se comienza a desesperar la gente, donde se violenta demasiado la gente. Ahí ya nos dimos cuenta de que algo podía suceder, porque ya se empezaba a mover el alambrado y bueno, ya se podía pensar de que podía suceder algo en ese momento. Otro protagonista venía con el grupo de reserva del Junior de Barranquilla, un jugador de fútbol que con el tiempo se volvió ídolo de la afición leoparda, una experiencia que se convierte en una versión original y testimonio claro y vivo de aquella época. Sí, nosotros habíamos jugado el preliminar, el equipo de reserva del Junior ya se había enfrentado contra el Bucaramanga de reserva y obviamente después del partido nosotros nos fuimos a la tribuna y bueno, y a apreciar el partido del equipo profesional entre Junior y el Bucaramanga, y bueno, ahí nos dimos cuenta de todo lo que pasó en esa tragedia, en esa oportunidad, en un 11 de octubre, ¿no? El aficionado de la época maneja sus propias versiones sobre los hechos ocurridos en aquel inolvidable 11 de octubre, donde a Eduardo Peña, central del Compromiso, se le venía la noche y llegó el desespero. Vi que encima de nosotros, que a la tribuna de prensa, de donde estaba el negro Elga Perea, gritándole al público: Junior, tu papá, pero él lo decía porque estaba transmitiendo para la ciudad de Barranquilla, según tengo entendido. La gente de Oriental, un poco incómoda, también empezó a echarle indirectas al periodista Elga Perea de aquella época. Hay que recordar que en aquel tiempo el gobierno colombiano le daba al ejército y a la Policía Nacional mucha libertad para ejecutar acciones de esa dimensión, y una turba enardecida enfrentó a un grupo de soldados que respondieron con disparos, y ahí se vino el terror al Estadio Departamental Alfonso López. En varios comentarios que han hecho, ahí dicen que venían como insolados, venían como aguantando hambre por allá en el monte, acalorados y todo, y que en ese momento que llegaron los que utilizó el comando del ejército para entrar ahí a atacar a la gente indefensa. Se sobreentiende que dicen que hubo 30 muertos, pero hicieron pasar sino 4. Empezaba lo peor, porque inmediatamente entramos a los 5 minutos que estábamos dentro del vestuario, empezamos a sentir el feo ruido de los disparos, ya de armas pesadas, y bueno, no sabíamos qué estaba sucediendo dentro de la cancha. Nosotros nos metimos abajo de la camilla, dentro del baño, nos protegíamos con temor muy grande de lo que podía estar sucediendo, no sabíamos lo que sucedía. Bueno, yo, como te dije, tenía que viajar a Buenos Aires, no pude viajar, y entonces al otro día ese día salimos muy tarde del estadio, ya había pasado todo, pero recién al otro día nos dimos cuenta en las noticias de lo que
había sucedido, que había un montón de gente que había aparecido muerta dentro del estadio. Bueno, eso nos invadió una gran tristeza. Son los momentos tristes del fútbol. O sea, en el Alfonso López se vivieron después muchas tardes de fiesta, muchas tardes de alegría, pero esa, ¿no?, a todos los que nos tocó vivir, nos queda en el recuerdo como una de las feas cosas que pueden suceder dentro de un campo de juego, en un partido que tiene que ser solamente felicidad. La verdad que es una gran carga que todos llevamos y ya 40 años, parece mentira. En el momento que dejan de pitarle esta falta a Saturno de penal, un penal clarísimo, ya nosotros habíamos ingresado. Yo fui de los que me metí a la cancha, ¿sí?, allá desde sombra, pero los primeros que ingresaron al terreno de juego fue la tribuna de Oriental. Ellos fueron los que primero ingresaron y todo, la policía era incapaz de contener la gente. Todos buscábamos al árbitro Peña para como dice, para colgarlo, porque era el sinvergüenza, el descarado, era el tirano en ese momento. Entonces el árbitro Peña con sus asistentes corrían todos, pasaron hasta por el lado de nosotros, por la pista atlética, por toda la tribuna de Occidental, pasaron corriendo, gritando no me dejen, pidiéndole a la policía, yo no sé a quién era que gritaban, y se meten. El único rotico que encontraron abierto fue los camerinos del Atlético Bucaramanga, que recordemos eran en el sector de sur, por ahí eran unos túneles y salían ahí a los camerinos. El árbitro Peña se metió y eso, él que se mete y eso le volaban de todo, mejor dicho, yo creo que 10 segundos no alcanza a ingresar al túnel y lo atrapan. Se sienten los disparos ahí cerquita de nosotros. Inclusive yo salí y había unos soldados apostados ahí por la entrada del camerino que da a la puerta de sur, y les digo que por qué están disparando, y uno de los soldados me dijo, ¿qué quiere? ¿Que nos maten a nosotros? Esa fue la respuesta, porque todo el mundo estábamos preocupados porque tenemos familiares en la tribuna. Los jugadores tenían las esposas, las hermanas. En el caso mío, yo tenía a mi esposa, un hijo y una hermana en la tribuna de sombra. Entonces era preocupado qué pasaba. Al rato cuando llegan y me dicen que el kinesiólogo de Bucaramanga o el médico que si puede atender a una persona que está en heridas. El doctor Chaparrito no salió porque Álvaro Chaparro era el médico, pero no, él decía que no, que era muy jodido salir en ese momento. Yo salgo con mi botiquín que había atendido al Bucaramanga, pero era un esparadrapo, un mertiolate ahí, una gasa, y voy a la tribuna de sol y veo a la primera herida. Tenía un tiro de fusil en todo el pecho. Eso era una abertura grande, porque esos fusiles eran de palo cuando eso, y la bala entraba haciendo círculo. Después voy y atiendo a otro en sol, esos otras personas estaban muertas. Me dicen que en norte hay otro, voy a la tribuna de norte y él estaba vivo, pero no, esa persona no se salvaba con ese tiro en el abdomen. Inmediatamente yo también entro en shock, en pánico, y me voy para el camerino y le comento a los compañeros, al cuerpo técnico, a los directivos que habían muertos. Entonces todo el mundo empieza a la zozobra, que los hijos, que los familiares que están en ese momento. Saturno y Paruso, que eran los dos argentinos que estaban jugando, les da como un show nervioso. Entonces yo corro hacia la tribuna, hacia el norte, donde estaba la defensa civil, la Cruz Roja, donde tenía ya sus camionetas, y les digo que por favor nos atendieron un par de jugadores. En ese momento sale el cuerpo arbitral, salieron los tres. Ya Peña, en central, se había rasurado el bigote. Ya estaban todos igualitos, lo montan a una tanqueta, y Peña le puso una sudadera verde, lo montan a una tanqueta y se lo llevaron. Los jugadores que formó el Bucaramanga en aquella ocasión en la línea titular fueron Roberto Vasco, Bombillo Castro, Pacho Maturana, Wilman Conde y Comanche Salgado, Frascuele, Diego Edison Umaña y el Tano Onis. Más adelante Juan Carlos Díaz, Peruzzi y Saturno. Nómina de lujo para la época. El árbitro salió de la ciudad huyendo, la gente enardecida lo quería linchar. El estadio quedó hecho trizas, irreconocible al otro día. Y el hecho sin precedentes quedó para la historia del fútbol colombiano y el Atlético Bucaramanga en una tragedia donde se habla aún de 4 fallecidos y más de 30 heridos. Se dice que fueron más.
Soldados de la época llegaron abriendo fuego al estadio de manera irresponsable. Familias completas que iban al estadio nunca más volvieron desde aquella tarde. Y las víctimas fueron lloradas pero nunca reconocidas, así sea con un simple homenaje. El 11 de octubre de 1981 será recordado como una tarde de terror en el Alfonso López.